Bueno, muy buenas. El día de hoy hablaremos sobre género y pandemia, su relación con las principales tendencias de la sociología del trabajo en Colombia. Presentado por María Camila de la Hoz y quien les habla, Georgette Telles. Iniciaré dando una introducción. Bueno, la sociología como conocimiento institucionalizado, con sus teorías, metodologías e investigación acumuladas, es relevante en Colombia y pues también en otros países para proponer un conjunto de herramientas de pensamiento, análisis y comprensión de los diversos procesos que se tengan en la sociedad. La sociología desde sus orígenes en Colombia ha contribuido con otras ciencias sociales para producir obviamente conocimiento para el mundo académico con el propósito de generar efectos fuera de este. Pero lo que vendría siendo la sociología del trabajo va a entrar a analizar cómo se comportan y evolucionan socialmente las formas concretas del trabajo remunerado. ¿Qué se entiende por trabajo, por empleo al trabajo que se realiza a cambio de una remuneración con el único que se produce, que serían las condiciones de dependencia o que se denomina el salario? Esta también se comprende por los diversos campos de acción, que ya no solo es analizar la relación de la problemática obrera o relación, sino el productor y producto, sino que también va a comprender otros temas como el trabajo, el proceso productivo, la explotación y enajenación del trabajo, las capitales y profesionales. Se habla sobre una división del trabajo que se viene dando trabajo y género, que estas relaciones se darían también el desempleo a grupos étnicos, por sexo, por el trabajo informal, por los sindicalismos, cambio tecnológico y corporaciones empresariales. Los estudios del trabajo en perspectiva de género y de etnicidad analizan a la mujer, religión e industria, con los estudios de investigación a la feminización de la mano de obra, en las que reclaman avanzar la perspectiva de género e introducir a la etnicidad. La sociología del trabajo ha asumido el reto de ir más allá de los análisis convencionales sobre la discriminación según género y grupos étnicos a nivel del mercado laboral e inserción en procesos de trabajo determinados según la calificación y escolaridad, sino que esto también va a abordar aspectos relacionados con las subjetividades de los actores sociales y trabajadores. Bueno, con todo esto, cabe preguntarse qué pasaba antes del COVID y qué pasa después del COVID y durante el COVID. Bueno, antes del COVID-19 tenemos que entender que la civilización humana ha estado expuesta con una gran coyuntura ha sido determinada por por el sistema capitalista y económico en el cual estamos inmersos, que es un sistema capitalista neoliberal, hegemónico, que ha planteado ciertas desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales. Esto ha hecho desde hace décadas que ciertos investigadores, activistas, lucharan y estaban luchando por visibilizar toda esa serie de desigualdades, esa serie de coyunturas, fenómenos, problemas que las mujeres, las personas feminizadas y los mismos hombres estaban atravesando, pero que este sistema capitalista neoliberal y hegemónico patriarcal estaba derrocando y invisibilizando más allá de la plena realidad. ¿Qué pasa después del COVID? Bueno, después del COVID se logra evidenciar que dentro de este contexto cotidiano se ha podido reflexionar acerca de cómo se está dando y se vive normalmente la violencia de género contra la mujer, contra las personas feminizadas, entiéndase aquellas personas que no cumplen con las normas binarias impuestas por este sistema capitalista, neoliberal, hegemónico, patriarcal, estructural, colonial, en el cual estamos inmersos, que excluyen a las personas trans, gays, intersexual, pansexual, etcétera. ¿Qué sucede? Que cuando ya se logra visibilizar
toda esta violencia que el mismo Estado estaba pronunciando antes de que se diera este confinamiento. Luego, después de eso, en los test o encuestas que estaba haciendo el DANE, se lograba evidenciar que había un alto índice de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de violencia contra las mujeres y los grupos feminizados. Y esto ha hecho que se visibilice algo que desde hace décadas se estaba luchando. Bueno, mi compañera, si quieres aportar algo con base a lo que estoy diciendo. Uh... Sí, 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 sí. Bueno, algo más sería pues, dentro de la estructura sexo-género, obviamente hay violencia. Y pues antes de este COVID-19 estaba el hecho de que no era tan visible que las mujeres o las personas no binarias entraran en los problemas de este trabajo que es no remunerado, que los hacen ya, pues les toca ir a cumplir trabajos informales, lo que conocemos nosotros. Entonces, como no hacen parte, se les violenta aún más a estas personas y se va generando lo que sería esta violencia de género contra ellos. Como otro claro ejemplo también sería el servicio militar obligatorio que deben cumplir pues muchos jóvenes, ya sean campesinos, negros, en común. Y que en otro punto, las mujeres no, con un menor control social ya en las calles, también se dirigen a las personas LGBTI y se va generando pues aún más este desempleo y desigualdad dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, la panelista Camila Escalante, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero ella colocaba un punto o un contexto muy importante que era expuesto por una activista llamada Silvia Federici, o Federaci, y que ella exponía que esta violencia estructural, colonial, en la cual seguimos estando inmersos, estaba compuesto por un sistema político y que incluso esta violencia de género aparece antes de la aparición del sistema capitalista en el cual estamos, porque él decía que, bueno, ella explicaba que existía una explotación y una expropiación de los cuerpos, incluso antes de la expropiación y explotación de los territorios. Y luego cuando partimos de todo esto, llegamos a otro punto de cómo existen teorías y ciertos teóricos que exponen cómo, bueno, las relaciones de parentesco entre cómo se analiza que la mujer es vista como una mercancía de intercambio por un valor económico impuesto por el mismo sistema económico, valga la redundancia, como ya lo hemos explicado anteriormente, que para meses atrás pudimos experimentar cierto ejemplo con el señor Zuleta y cómo esos términos peyorativos, esos términos homofóbicos que son consecuencia de ciertos estereotipos de género que se han creado y se siguen creando tras esa normativización de la heterosexualidad, excluyendo cabalmente a toda esa diversidad de género, se sigue violentando directamente y parece que se debe naturalizar, o sea, se nota que, o sea, uno debe entenderlo como algo natural, algo innato, algo que es normal que pase y que oponerse a eso, o al oponerse a eso ya eres tildada y eres estigmatizada. Exacto. Y otra cosa, pues desde las primeras, digamos, pues las primeras sociedades, siempre la mujer ha hecho trabajos desde casa, trabajos no remunerados, Uh-huh. cosas que ajá, se le
han tenido, pues obviamente las mujeres han tenido que luchar para pertenecer a cada espacio que, que se les pueda, que haya en la sociedad, todos los han tenido que luchar y pues obviamente el trabajo no se ha quedado atrás. Ahora bien, lo del trabajo informal, las mujeres son las que primeramente han hecho este tipo de trabajos, desde su, pues al tejer, el hacer trabajos de casa en amas de casas y este tipo de trabajo que es informal y que aún hoy en día, después de mucho tiempo, sigue siendo un trabajo no remunerado como se debería hacer. Sí, 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 y exactamente, bueno, algo que me pareció muy, muy, muy interesante en en esa ponencia, era que se analizaba mucho la división del trabajo. Fíjate cómo emprender de que el hombre es esa parte, ¿cómo se llama? Esa parte pública y la mujer es esa parte privada, el hombre, esa segregación transversal y horizontal que uno plantea cuando uno ve la asignatura de género con el profesor Armando, como el hombre es un sector público que tiene derecho o sea, y tiene un rol y ese rol lo hace estar por encima de la mujer y por encima de las mismas personas feminizadas que no cumplen con ese sistema binario de hombre-mujer y cómo a pesar de eso la mujer emprende un factor reproductivo en donde ese factor reproductivo la panelista explicaba que algunas activistas decían que eso generaba plusvalía y que el mismo Karl Marx decía que eso no era un factor productivo. Entonces, ¿cómo decir que no es un factor productivo cuando ese factor reproductivo, exactamente, ese factor reproductivo se divide, o sea, tiene que hacer comida, tiene que atender, a los hijos, tiene que criarlos, tiene que educarlos, tiene que Entonces atender al es un claro marido ejemplo y de que tiene que Karl ser omitió profesional. completamente a las mujeres, o sea, las omitió Exacto. completamente con todo el trabajo. Es un trabajo que están haciendo diario, 24 horas y hoy en día con el COVID se ha reformado más y se está viendo que las mujeres aún así siguen siendo las que más están trabajando. Ahora con esto de teletrabajo, pues obviamente hacen los trabajos de la casa y además o todavía los trabajos que deben de cumplir por fuera. O sea, se está pues duplicando el trabajo y se sigue sin reconocer ese trabajo. Exacto, exactamente. Y para constatar lo que estamos diciendo, y yo sé, el profe vio obviamente la ponencia, ella colocaba el ejemplo de que decía que el 20% del PIB que estaba siendo producido en Colombia era generado por las mujeres y que en una encuesta que hace el DANE, que hacían con el tiempo, que utilización le daban el tiempo, decía que las mujeres trabajaban 3 horas más que los hombres. No es que nosotros nos estemos entrando ahora y estemos violentando a los hombres, no, sino es que es evidente cómo de pronto para ese tiempo la esfera marxista decía que no era o sea, que no era un factor productivo, ese factor reproductivo repercute ahora en el COVID y las mujeres dicen como que no, o sea, nosotros somos un factor productivo para la sociedad, para la economía, nos dividimos nuestros roles, somos profesionales, el teletrabajo, estudiar, hacer mercados, comer, etcétera. O sea, es evidente lo que dijo Georgette ahorita. Exactamente. Y bueno, para terminar, el trabajo doméstico, como veníamos diciendo, es un empleo completamente no remunerado y hoy en día hay que tener bastante en cuenta estos trabajos porque son mujeres que se están matando diariamente. Y bueno, por otras cuestiones también muchas veces son pues obligadas a trabajar y permanecer internas en lugares donde no quieran y son explotadas además de parte de su cotidianidad de ser madres, explotadas por el hecho de ser mujeres. O sea, es una violencia total diaria que tienen que vivir.
tenemos que vivir. Y bueno, para terminar, ¿concluyes? No, concluye, bueno, concluye y concluyo yo y cerramos. Bueno, cuando creemos pues que estos temas no merecen pues la mayor profundización, y de verdad sí lo tienen porque siguen sin tenernos en cuenta y nos tienen ahí como las que están todavía en la casa y para servir a la reproducción de esta sociedad, sin reconocer qué tan violentos están siendo con nosotras, ¿no? Y sin tampoco reconocer los trabajos que hacemos diario. Ahora, eh, siempre podemos también ser víctimas por el hecho de nuestro género, y se refuerza más cuando eres una mujer negra o de raza o de una clase social menos que la otra. Sigue. Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, ya para cerrar, yo creo que hay que tener muy en cuenta que la violencia de género, en el planteamiento más abstracto posible, puede ser de tipo tangible, intangible, físico, psicológico, estatal, estructural, colonial, histórico, como se vea, puede ser de diferentes maneras. Y cómo, o sea, lo que me parece supremamente absurdo es cómo dentro de nuestro género, seamos hombres, mujeres u otros, ya si somos hombres, estamos naturalizados a violentar a las mujeres, a violentar a las personas que tienen otra orientación sexual, y cómo se tiene que seguir reproduciendo de manera natural esos estereotipos y esos términos peyorativos que se refieren a las mujeres como lo que ellas literalmente, ella ser mi sirvienta, mi chacha, la que me tiene que cuidar, me tiene que cocinar, me tiene que lavar, yo trabajo, yo sí puedo tener 1000 mujeres, o yo sí puedo salir, o ese es un marica, tengo que tratarlo mal por el hecho de serlo, o tengo que excluirlo, o tengo que eliminarlo del campo laboral simplemente por tener una orientación diferente. Eso repercute mucho en el campo laboral porque a veces no es simplemente nuestro color de cabello, sino nuestra orientación sexual. Si somos lesbianas, no encajamos, si somos bisexuales, no encajamos. Y eso hace que muchas veces entremos a campos laborales donde no debe estar porque estamos preparados, vamos a una universidad y a veces actualmente en pleno siglo XXI se sigue dando esa violencia de género tan imparcial. Creo que sería todo. Y bueno, yo creo que eso fue todo por hoy. Evidente que vimos todo y hicimos todo perfectamente, profe. Así que hasta